¿Qué tal? Muy buenos días. Entramos aquí de relevo en esta ocasión para reponer una sesión que por alguna razón de las cuestiones técnicas con esto de las herramientas informáticas, parece ser que hubo fallas en tanto la transmisión por internet como por la cuestión del audio. Y es un honor para mí poder participar con ustedes, pero sobre todo tratar de explicar lo que el maestro Alberto González Lemus estuvo compartiendo con ustedes el día del evento. Repito, esta es una, digamos que, reexposición por los inconvenientes que se tuvieron ese día de la transmisión y esperamos llenar sus expectativas. ¿Qué pasa con la ley antilavado? Fíjense que si ustedes checan el artículo 2 de esta ley originalmente nace con una finalidad, específicamente una finalidad. Es proteger el sistema financiero. Así está, si ustedes lo checan en el artículo 2 de esta ley. Proteger el sistema financiero. Y con ello, obviamente, cuidar la economía nacional. O sea, era una ley, y digo era porque lo verán en el transcurso de la charla, era una ley que originalmente fue diseñada para combatir a la delincuencia organizada, es decir, a los que de veras lavan dinero, a los que se dedican a chantajes, extorsiones, secuestros, venta de drogas. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el sitio donde más se les puede afectar a estas bandas delincuenciales? ¿Cuál piensan ustedes que es el sitio donde se les puede realmente presionar? En sus operaciones financieras. Y estos grupos delictivos lo que hacen es, pues muchas veces el producto de sus ganancias ilícitas, pues la mueven dentro del mercado formal, dentro de la economía formal, para tratar de blanquear el origen de los recursos. Esa era la intención de la ley. Sin embargo, ahora vemos que esta ley tiene ya una característica casi fiscal. Aunque no lo es, casi la tiene. ¿Por qué razón? Porque pues parece más bien que persigue a contribuyentes que perseguir delincuentes, es decir, como que perdió su esencia. Si algún contribuyente por alguna razón no declaró la totalidad de sus ingresos, motivo que sea, si tiene dinero producto de sus ingresos derivados de sus actos comerciales o mercantiles, y ese dinero o lo bancariza y en su caso no lo declara o decide tenerlo bajo su propio riesgo, cuando dispone de él, la autoridad de inmediato lo increpa y le dice, oye, ¿y el origen de ese dinero? No, pues es que si es lícito, es producto de esto. Ah, no, pero pues para mí presumo que es de operaciones ilícitas y por lo tanto tipifica para el delito de lavado de dinero. Entonces, bueno, yo les recomiendo que se aprendan o traten de conocer la ley, pero de una manera amena, práctica. Ya saben los que me conocen que yo trato de ser siempre práctico, no llenarlos de tantas disposiciones, porque luego pues solo captamos un 6, 7 o 10%. En realidad pues no es ni atractivo ni nos sirve por tanta información, porque hay mucha información, como verán ustedes. Yo prefiero que nos enfoquemos
o nos dediquemos a los artículos más relevantes. Desde mi personal opinión, desde mi óptica, hay 6 artículos que son los que revisten la mayor importancia. El artículo 3, recomiendo que lo lean, de la ley desde luego, que lo lean, donde están las definiciones. Y más adelantito les diré el por qué es tan importante el artículo 3. El otro artículo que deben conocer para tener los conocimientos básicos es el artículo 17, las actividades vulnerables. Son 15 fracciones. Después, váyanse al artículo 18, donde están las obligaciones. Ya que entendimos definiciones, ya que entendimos actividades, ya que entendimos obligaciones, nos falta conocer el 32, prohibiciones, lo que la ley prohíbe, que es el uso de efectivo hasta ciertos montos. El quinto punto que nos debería servir como base para el conocimiento lo más amplio de esta ley es el artículo 52, que es donde empiezan las sanciones por no dar cumplimiento a esta ley. Y cerraríamos con el artículo 62. El artículo 62 es donde inician los delitos que se pueden incurrir en el caso de este tema, ley antilavado o ley federal para la prevención e identificación de recursos de procedencia ilícita. Como verán, el nombre es ligeramente extenso, Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Entonces, esta es mi primera recomendación, tratar de dedicarle un poquito de tiempo a estos 6 artículos a los que me referí. 3, definiciones, 17 actividades, 18 obligaciones, 32 prohibiciones, 52 sanciones, 62 delitos. Como verán, no es tan difícil. Si nos enfocamos a esos 6 artículos, el día que tengamos que platicar con alguien sobre este tema, pues llegaríamos más seguros porque conocemos lo sustantivo de la ley. Lo sustantivo. Bien, esta ley que nació en 2012, pero entró en vigor hasta 2013, viene aparejada, trae como hijita a un reglamento. Pero además trae una serie de reglas. Eso es lo que trataremos en esta charla, ver tanto la ley, el reglamento y las reglas. ¿Para qué? Para que tengan una visión, ahora sí periférica, lo más amplia del tema antilavado. Si me ayudas, por favor, con la siguiente lámina. ¿Ok? Nos pasamos un artículo. Esta. Miren, esta ley se publicó el 17 de octubre del 2012. Pero esta ley entró en vigor hasta el 17 de julio del 2003. Es decir, 9 meses después de su publicación. Lo que se conoce en el derecho como un vacatio legis. Ahora, yo siempre he insistido, he comentado en mis diversos cursos, la gente que ya me conoce lo sabe, yo siempre trato de saber no nada más el efecto, el alcance de la ley, sino la razón por la cual se origina. Entonces, si ustedes lo checan, aquí no lo van a encontrar en este material, no se preocupen, pero si quieren, pueden consultar, por ejemplo, GAFI. No sé si han oído esas siglas, GAFI,
Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Este grupo francés, nace en Francia, agrupa a todos los países del mundo que están involucrados en temas que tienen que ver con lavado de dinero. México no quedó sustraído, al contrario, a México le dijeron, a ver, tú estás dentro de las 34 economías más grandes del planeta, OCDE, eres miembro del club del G20, donde hay 26 naciones, y resulta que no tienes en tu país una ley antilavado. ¿Cómo? Debes de tener una ley antilavado como todos los demás países del mundo lo tienen. ¿Para qué? Para que armonices, para que estés a la vanguardia. Entonces, pues México se vio presionado por estos organismos internacionales que fueron OCDE, G20, el mismo Gafi, y se tuvo que crear una ley antilavado pues para darle formalidad y legalidad al tema y hacerlo acorde a la realidad mundial. Por eso se dejó este vacatio, para que las personas tuvieran 9 meses para estudiar, aprender y conocer los efectos de la ley. Es una ley que, como ustedes ven, en julio cumplirá apenas 5 años de vida. Y vamos a ver, pues, qué temas son de los que les platiqué al inicio, son los que vamos a abordar durante la charla. Por favor, la segunda lámina que ustedes tienen habla del reglamento. El reglamento dice que se publicará 30 días después a la entrada en vigor de la ley. Si la ley se publicó el 17 de julio del 2012 y entrada en vigor el 17 de agosto de 2013, el reglamento tenía que haber entrado en vigor 30 días después de la entrada en vigor de la ley. Y el reglamento lo publicaron el 16 de agosto del 2013. Con esto hacen que la ley tenga ya su propio reglamento, 2 disposiciones que debemos de conocer y tenemos que darle seguimiento. Tenemos unas reglas, una antes, estas. El 23 de agosto de 2013 se publican las reglas generales, que no es ni un reglamento ni la ley, sino son reglas que se aplican al tema antilavado. Reglas generales que son, por artículo 6º, facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Estas reglas se modificaron en 2014, para que tengan el dato y revisen sus actualizaciones. Si tienen una ley viejita con las reglas de 2013, pues tienen que buscar una ley reciente que tenga las reglas del 2014 por la actualización que se hizo precisamente a las reglas, toda vez que como no es proceso legislativo, sino facultad de la Secretaría, pues estas reglas pueden estar cambiando de manera constante. Luego tenemos, una antes, tenemos los formatos, los anexos. Estos formatos o este catálogo de formatos es con la finalidad de presentar los avisos. Como son 15 actividades vulnerables, curiosamente son 15 anexos.